la respuesta inmune de los linfocitos B, que se caracterizan por ser de tipo humoral, ¿no es cierto? Porque la parte efectora, en todo caso, que genera un linfocito, es la secreción de inmunoglobulina, ¿no es cierto? Cada uno con una función efectora diferente. ¿Okay? Entonces, la semana pasada hablamos de recombinación B de J como parte del proceso de desarrollo de un linfocito B a nivel de su inmunoglobulina. ¿En qué región es esa recombinación B de J? ¿Se acuerdan? En la región variable, ¿no es cierto? En la porción FAB, que es la porción que reconoce el antígeno, ¿ok? Si hablo de cambio de isotipo, mudanza isotípica, ¿en qué región de la inmunoglobulina es? En la región constante, en la porción FC, ¿no? Constante, ¿ok? Y la recombinación B de J, ¿en qué tejido se realiza? ¿En qué órgano? ¿Ah? En la médula ósea. ¿Y la mudanza isotípica? En los órganos linfoides secundarios. Puede ser vaso, linfonodo. Recuerden que eso es cuando el linfocito ya está maduro. ¿Qué pasa con un linfocito maduro? El linfocito maduro sale de la médula ósea y se va a los órganos linfoides periféricos para encontrarse recién con ese antígeno que es extraño. Y ahí va a ser de nuevo hipermutación somática para maduración de afinidad y mudanza isotípica. Esos dos procesos en el órgano linfoide secundario. ¿Okay? Entonces, ahorita, si hablamos del desarrollo de los linfocitos T y comparamos con los linfocitos B, ¿dónde se originan los linfocitos B? En la médula ósea. Y la parte de la recombinación B de J, porque también lo tiene el TCR, ¿dónde es? En el timo. ¿Ok? Son los timocitos que tienen la expresión de moléculas como CD4 y CD8 que van a hacer el cambio en su TCR. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ese es en el timo. Y una vez que esa célula T ya está madura, ¿a dónde se irá? ¿Se va a quedar en el timo? Se va a los órganos linfoides periféricos también, para encontrarse con el antígeno extraño, ¿no? Porque ya sabe diferenciar lo nuestro de aquello que no lo es. ¿Ok? ¿Más o menos? ¿Sí? Estoy repasando lo que hemos visto e introduciendo esta clase. ¿Ok? La recombinación es igualita. Inclusive han visto, probablemente ya vieron algunos, que algunas dispositivas se repiten, sino que ahora vamos a explicar la parte de las T's, ¿no? Bien, entonces, como caso problema, la profesora se rayó. Hablamos de células T y la profesora nos dice que tiene un paciente con enfermedad de Crohn, ¿no? De origen desconocido, porque la enfermedad de Crohn es básicamente una inflamación, ¿no? No hay un motivo, es una alteración en la respuesta inmune. Entonces tenemos aquí un paciente, una paciente de 12 años, ¿no? ¿Qué tiene? Bueno, la paciente presenta escalofríos, picos febriles, recurrentes, fiebre alta hasta 40, ¿no es cierto? Adenopatías cervicales axilares, anguilares, taquicardia, no presenta hepatosplenomegalia, ¿ok? Pero presenta leves palpitaciones en el hipogástrico. Después, ¿qué más vemos? Que se le hacen pruebas, ¿no? Frotis de sangre periférico, pruebas inmunológicas, porque como tiene toda esta clínica, es un síndrome, ¿no? Está un poco difuso, entonces descartamos. Se le hace para dengue, brucelosis, paludismo, toxoplasmosis, leptospirosis, hepatitis viral, todo normal, o sea, no tiene un proceso infeccioso general que me lleve a toda esta clínica. Ojo, todos estos lo van a ver cuando lleguen infectos, todos esos. Prepárense. Entonces, se realizó adicionalmente hemocultivos, urocultivos, se sacan muestras para todo, a la paciente, ¿no? Para poder ver. Y lo que sí se encuentra fue un urocultivo positivo para E. coli multisensible. Entonces no hay resistencia a antibióticos, no es daño. Ok, entonces, en la arquitectura, de la parte
de las mucosas se reporta un proceso inflamatorio con polimorfonucleares, eso me quiere decir neutrófilos, y linfocitos. Criptitis, abscesos crípticos, hay una alteración a nivel de las mucosas, del tejido de las mucosas, de las criptas. Sin cambio neoplásico maligno. Entonces, estos datos fueron compatibles con una enfermedad inflamatoria intestinal, conocido como enfermedad de Crohn. ¿Okay? Y en la biopsia de la mucosa se revela la lámina propia como moderado infiltrado inflamatorio y no se identifica Helicobacter pylori. ¿Quién es Helicobacter pylori? ¿Tienen idea de quién es? Es una bacteria que genera ¿qué normalmente? La gastritis. No tiene. Pero tiene un proceso inflamatorio recurrente que está generando un daño a nivel del epitelio de la mucosa. ¿Okay? Y eso se diagnostica como enfermedad de Crohn. Bien, ¿por qué el profesor escogió enfermedad de Crohn? Okay. Aquí ya vamos a hablar de células T, ya hablamos de BES, ya hablamos de INAT. Entonces, aquí se va a aplicar todo eso a un caso de una patología y vamos a ver todos los mecanismos de respuesta enfocados en las mucosas, donde tienen que recordar su innata y su adaptativa aplicada a este contexto. ¿Ok? Eso va a ser como un cierre más o menos de todo el tema. Vemos aquí, respuesta inmune adaptativa celular, el tema de hoy, desarrollo de linfocitos T, mecanismos de diversidad. De nuevo, lo sorprendente es que tenemos una línea germinal, ¿no es cierto?, que debería ser limitada, pero en el caso de los receptores para linfocitos B y linfocitos T, eso no se aplica, porque hay una enzima que hace posible eso, es la reorganización de ese TCR y de ese BCR. ¿Cuáles son las enzimas que hablamos que hacen posible esta reorganización inicial? La RAC1 y RAC2, conocidas como recombinases. ¿Cierto? ¿Ah? ¿No? La A y D. La A y D hace eso posible en la periferia. ¿Ok? En los órganos linfoides periféricos. Bien, que hace lo que conocemos como mutaciones localizadas, pues, ¿no? ¿Ya llevaron genética? ¿Están llevando genética? ¿Qué? ¿Ah? Terrible. Un ciclo nomás me enseñé en verano. Sí, fue terrible. Bien, pero ahí aprendemos muchas cosas, como todos esos mecanismos, ¿no? Corte, splicing, mutaciones aleatorias, ¿no? La presencia de enzimas como la TDT, por ejemplo, que comentamos la clase pasada, que hace posible justamente la adición y remoción de pares de bases, es posible estos cambios aleatorios, justamente. ¿No es cierto? Bien, entonces, respuesta inmune celular, diversidad de TCR, y vamos a discutir esta molécula súper importante que hace posible la activación de los linfocitos T. O sea, que dicho sea de paso, a veces lo comento, a veces no, pero el descubrimiento de la molécula de histocompatibilidad, no fue descubierta en modelos de respuesta inmunológica, fue descubierta, observada, cuando se hacían trasplantes de tejidos. Y justamente al hacerse trasplantes de tejidos, se observó que había lo que conocemos comúnmente como rechazos, cuando hablamos de tejidos, ¿no?, de origen genético diferente, porque no hay esto que se conoce como compatibilidad. Y de ahí viene su nombre, histocompatibilidad. Entonces se descubrió que habría algún tipo de respuesta que estaría involucrado en el rechazo de los tejidos trasplantados. No se sabía qué era, no se sabía qué estaba involucrado. Se descubre que había una molécula y de allí sale que la molécula la llaman complejo principal de histocompatibilidad, porque estaba relacionado a la compatibilidad entre los diversos tipos de tejidos que eran trasplantados. ¿Okay? Después de un tiempo se descubre que ¿por qué era ese efecto? Era porque esta molécula era responsable de presentar un antígeno a otra célula que hacía el mecanismo efector que generaba el rechazo, que eran las células T. Miren cómo se van uniendo los puntitos en la historia para crear una línea que hoy día tenemos como presentación de antígeno, como el rechazo, por ejemplo, en modelos de trasplantes, que va a ser el último tema que veamos en clase. ¿Ok? Bien, esto se descubre obviamente en modelos de animales, ¿no? Y después se descubre que esta molécula también existía en humanos, que es el antígeno leucocitario humano, el HLA, con nosotros.
Bien. ¿Sí? ¿Han leído? ¿Han escuchado sobre eso más o menos? ¿La historia? Bien. Entonces, bueno, aquí ya lo comentamos previamente, ¿no? La respuesta inmunomoral, resultado, producción de anticuerpos que neutralizan. Esa es la diferencia, porque a veces se generan anticuerpos no neutralizantes, que en lugar de limitar el proceso, ayudan a incrementar el proceso. Es una gran diferencia. Tenemos aquí la respuesta inmune celular. Esa respuesta inmune celular, dos tipos de células, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los linfocitos? CD4 y CD8. ¿Cuál es la función de la CD8 primero? Eliminar aquello que es extraño, ¿no es cierto? El mecanismo lo conocemos como citotoxicidad, por eso se conoce con las siglas TC, una T y una C pequeña, ¿no? Y la CD4 Presentar es como un comunicador, presentar, no, presentar operador, ¿no? es cooperador, colaborador, conocido como la GELTA, ¿no es cierto? Las siglas TH, ¿no? Ahora, su función de ella se podría decir que es indirecta, no tiene un mecanismo efector directo. Lo que hace la célula TCD4 produce citocinas para, ¿no?, comandar otras células para que se activen, ¿no?, o se desactiven, si fuera el caso cuando hablamos de reguladora, por ejemplo, o que produzcan ciertas otras citocinas, o por ejemplo el mismo CD4 activando una CD8, ¿no? Produciendo interferón gamma, activa la CD8 para que la CD8 haga citotoxicidad, el mecanismo efector final, ¿no? Es ella, la CD4, la que produce citocinas para que los linfocitos B produzcan los diferentes tipos de anticuerpos. Una IgG, una IgA, una IgG, IgA, ¿qué más? Y una IgE, ¿no es cierto? Dependiendo de con qué se encontró, dependiendo qué le fue presentado a esa T. ¿Por quién? Por la APC. ¿Ok? La interacción comienza con la APC, que está en la innata, ¿no? ¿Quién está en la innata? Es la APC. Bien. Entonces tenemos aquí. ¿Qué más vemos aquí? Aquí los tipos de linfocitos. Linfocitos B, productores de anticuerpos, ¿no? Y la CD4, están por aquí. Este también es CD4. ¿Esta cuál es? La reguladora. Vean su fenotipo de CD4 positiva, que en realidad debí colocarlo junto a esta, o la CD8 debí ponerla antes, no sé. CD4 positiva, FOXP3 positiva. Y puedo adicionar otros marcadores, CD25 positiva, CD3 positiva, que es lo que vamos a ver hoy día como parte del TCR, ¿no? Entonces, ¿por qué FOXP3? Es el factor de transcripción, exactamente, que define que sea regulado. Cuando el factor FOXP3 se activa, se trasloca al núcleo, este hace posible la síntesis de citocinas como el TGF-beta, ¿no? O como la interleucina 10, citocinas reguladoras. Hace posible también que se expresen más los receptores para esas citocinas. Hace posible también que se aumente la expresión de moléculas como FAS o FAS ligante para mediar apoptosis. Hace posible también que se expresen más moléculas de PD1 que se ligan al PDL1 ligante, que también van a generar, ¿no?, antiinflamación, apoptosis, el paro de la respuesta total. Todo esto, una T reguladora, ¿cierto? Las otras TCD4 tienen otros factores de transcripción, no es FOXP3. Yo lo resalto aquí porque a veces en los libros colocan a la T reguladora como si fuera otro tipo de célula T, pero no lo es. Es un subtipo de célula CD4. ¿Okay? Hay las TH1s, que tanto la conocen, TH2, ¿no? TH17, que ahora son muy famosos también, ¿no? Entonces, hay respuestas donde tenemos más de una TH al mismo tiempo. No piensen, por vías didácticas siempre decimos, TH1 es para esto, TH2 para esto, TH17 para lo otro, TH9 para otra cosa, T folicular. No. Llega un punto en la respuesta en que tenemos más de un tipo de célula T produciendo citocinas. Hay muchas patologías en donde primero tienes uno que aumenta y después hay un cambio de switch y se activa el otro y el otro disminuye. Por ejemplo, en malaria, ¿no? Al inicio tenemos TH1 y después
cambia TH2. Y aquí es cuando se produce la cronicidad de la patología, cuando consigue ¿okay? En Chagas también es así. Entonces, dependiendo del tipo de patología, tienes ambas tipos de respuesta. Bien, entonces, en las descripciones, ya comentamos para la célula B, ¿no? Ahora para la célula T también tiene un origen, ¿no? A partir de una célula pluripotente, a partir de la hematopoiesis, ¿no? Y nos vamos por aquí y tenemos el PRO-T, que así como el PRO-B no tiene ninguna molécula en su receptor y se va a ir formando, ¿no? Lo que es el TCR. Y en el TCR tenemos que está formado por dos cadenas, ¿no es cierto? La alfa y la beta. ¿Cuál es la primera cadena que se forma? La beta. ¿Okay? Y es la única en el TCR que tiene el segmento D. ¿Se recuerdan que la recombinación B de J, ¿no es cierto? Hay una D entre paréntesis como si fuera opcional para algunos. Ok. En la B, ¿cuál era opcional? ¿Cuál no tenía el segmento de diversidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué cadena de la inmunoglobulina no tenía? Alfa. La alfa es en el TCR. La alfa es en el TCR. En la inmunoglobulina, ¿cuál era? Que no tenía el segmento de diversidad. Eso lo vimos en la clase pasada. La cadena leve. La cadena leve de la inmunoglobulina no tiene el segmento de diversidad. Quien sí la tiene es la cadena pesada, que es la más larga, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del TCR, quien la tiene es la cadena beta. Quien no la tiene es la cadena alfa. ¿Okay? Bien, entonces, vemos aquí comparativamente, ¿no? A nivel de la región que se une al antígeno, es decir, la región variable en la inmunoglobulina, una parte que creo que no les comenté, dentro de en el caso de la B, así como la T, el TCR, tenemos en las regiones, que son las recombinaciones B de J, tenemos regiones hipervariables. Es decir, que de todos los lugares de las recombinaciones, es esas regiones en el segmento de los genes que se van a recombinar más, mayor probabilidad de recambio. Y aquí, en este caso, es lo que está en líneas punteadas, que son los CDR. No confundan con CR, este CDR, que son regiones, ¿no? De complementariedad. Y hay CDR 1, 2 y 3 en ambos, de los cuales el que tiene la mayor variabilidad es el CDR3. Mayor cantidad de recombinaciones a partir de ese segmento. ¿Ok? Y en el caso del TCR, también hay estos segmentos de complementariedad. Que eso es lo que está aquí, ¿no? Son 3 CDRs y de los cuales, ¿no? Aquí tenemos, son 3 en la cadena pesada y 3 en la cadena leve. Y en el TCR son 3 en la cadena alfa y beta también. 3 CDRs. ¿Okay? En la región constante, sabemos que la región constante en la inmunoglobulina, que tiene región constante, el TCR no lo tiene. Entonces, tiene el cambio que conocemos como cambio de isotipo. Aquí no tiene nada en el TCR. En el caso de la maduración de afinidad, la inmunoglobulina lo tiene y eso es lo que da la probabilidad aleatoria de 10 a la 11 posibles, ¿no? Cambios en la región variable. ¿Ok? Y aquí, y estos cambios, ¿no? A estos cambios obviamente están sumados primero las recombinaciones en la médula ósea, en la inmunoglobulina, y después los cambios que se hacen en los órganos linfoides secundarios. También hay cambios, que es la maduración de afinidad. Ya en el TCR no hay cambios durante la respuesta inmune en los órganos linfoides secundarios. Solamente los cambios son en el timo, ¿no? Durante su formación, que es la recombinación B de J, dando una probabilidad de 10 a la 7, ¿no? En este caso. Y bueno, el rango de respuesta, los cambios en la inmunoglobulina son más rápidos que los que se dan en el TCR. Ok.
Esta figurita ya la vimos en la clase pasada cuando hablamos de formación de linfocitos B, de lo que es los receptores, cómo se van formando. Entonces tenemos primero, ¿no? En este caso sería el PRO-T, que no tiene ningún tipo de receptor, ¿no? Recibe una señalización, ya aquí, esto ya es en el timo, ¿ok? Entonces, se va formando, prolifera, no recibe estímulo, muere, ¿no? Tenemos, se va formando en el TCR la primera cadena, ¿de cuál era? La beta, ¿no es cierto? Entonces, si esta nueva cadena que se está formando es sometida a señales y esto hace que prolifere, va a progresar el desarrollo, si no también muere por apoptosis. Y cuando se forma este nuevo TCR, esto es la inmunoglobulina por el formato, pero es lo mismo para el TCR, sino que de aquí me voy a otra figura. Estoy aprovechando esta. Este nuevo TCR que se está formando, ¿ok? Nuevito, salidito del horno, tiene que ser sometido a los nuevos antígenos, ¿no? ¿Y cuáles son los antígenos a los cuales va a ser sometido el nuevo TCR? Si es en el timo, a los propios, ¿ok? Y aquí en el timo es donde va a pasar por la selección positiva y negativa, ¿ok? Pero aquí hay unos pasos adicionales, porque, ok, profesora, se forma ese TCR, pero ¿de dónde me sale la CD4 y la CD8? Ay, eso está por acá. Aquí. Después regreso. Entonces, aquí yo tengo, ¿no? Los que no tienen, aquí en la médula ósea, aquí yo voy, miren, ¿dónde es esto? Aquí. Todo esto es en el timo. En la médula ósea solamente se da la célula hematopoyética. Se genera y después ya se va al timo. Y en el timo es donde va a ser el PRO-T, PRE-T, doble positividad, una sola, que es la T inmadura con su nuevo TCR, y después madura, que de aquí ya se va a la periferia. ¿Okay? Eso no se ve bien, disculpen chicos, es la luz, pero ustedes tienen ahí sus diapositivas que lo pueden visualizar bien. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver en el timo. Eso quiere decir que yo comienzo con mi PRO-T. Toda esta parte de aquí que estaba explicando es todo en el timo. ¿Ok? Vamos a regresar aquí. Entonces tengo en la médula ósea y aquí ya estoy en el timo, ¿no? Tengo PRO-T, no tiene ningún receptor y se le conoce como una célula doble negativa. Es un timocito doble negativo. ¿Por qué? Porque no solamente no tiene TCR, sino tampoco no tiene CD4 y CD8. No tiene nada, como lo pueden ver acá. ¿Ok? Timocito con doble negatividad. Después se va formando una de las cadenas. Y aquí tenemos el pre-TCR, la cadena beta. ¿No es cierto? Se va formando, ¿ok? Y después se termina formando, o sea, en este proceso. Ahora ya sé que para la próxima lo voy a juntar diferente. Lo voy a poner acá. Entonces, yo tengo aquí mi pre-TCR, todo pasa por señales y si fallan las señales van muriendo los clones, ¿ok? Hasta que se forma el TCR completo. Entonces regreso acá. Tengo mi TCR completo formado, pero en este caso también se formó y se colocaron las dos moléculas, CD4 y CD8. Entonces yo en este punto tengo una célula T inmadura doble positiva. Y es esta célula que ven, aquí uno es rojito y el otro naranjita, pero si lo ven bien, aquí no se ve muy bien, pero si lo ven bien en sus diapositivas, ¿no? Va cambiando de color. El doble positiva, que es el timocito con doble positividad. Esa no es la célula T que conocemos, porque aquí expresa CD4 y CD8. Entonces, esta nueva célula, con su nuevo TCR, con sus dos moléculas correceptoras, es la que va a ser sometida a la selección positiva y negativa. Es esta de acá. Al momento que se enfrenta al autoantígeno, también este autoantígeno, recuerden que para la célula T, todo antígeno tiene que ser
presentado por una MHC. Y dependiendo de esa MHC que le presenta ese autoantígeno, es lo que va a definir si es CD4 o CD8. Entonces, si yo tengo esta, ¿no? Tengo a mi célula T, mi timocito. Timocito porque es inmaduro, ¿ya? Okay. Mi timocito con mi molécula aquí, y tengo en este caso una célula, y eso lo vamos a ver aquí. La selección es mediada por las células del epitelio cortical en el timo. Esas son estas células que van a ser de APCs. Y esa célula, ¿no? Célula del epitelio, de la médula, en este caso, ¿ok? Va a tener su MHC con el autoantígeno. Si este MHC es de tipo 2, entonces esta molécula de aquí, ¿qué molécula será? CD4. Si esa unión de reconocimiento de ese nuevo TCR presentado por este MHC de tipo 2 es débil, selección positiva. Pero una selección positiva que me define qué célula madura, TCD4. Si lo mismo sucede, pero en lugar de presentarle por el MHC2, le presenta por el MHC1, esta célula del epitelio cortical, entonces, ¿qué célula estoy seleccionando? CD8, positivamente. ¿Ok? Entonces, depende del MHC que le está presentando ese autoantígeno para la selección de la célula T madura. ¿Ok? Entonces, si por el contrario, mire, la APC le presenta el MHC, ya sea 1 o 2, para los dos es lo mismo, y cuando le presenta ni siquiera lo reconoce el antígeno, le da lo mismo, falla la selección positiva y muere por apoptosis. ¿Ok? Falló. Muerte por negligencia, porque no le hizo caso, ¿no? Fue negligente con el nuevo antígeno, con el autoantígeno, entonces, ¿sabe qué? No me sirves, muere. Pero si por el contrario, en el momento que esa célula epitelial, ¿no? En el timo, le presenta el autoantígeno, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, y esa unión es altamente afín, le encanta este nuevo TCR, estaría generando timocitos autorreactivos, y eso no es posible, no debería ser. Entonces, muerte, porque le encantó tanto que, ¿sabes qué? También demasiado no. Muerte, selección negativa. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Aquí el paso adicional, a diferencia del PCR, es que aquí tiene la expresión de las moléculas por receptor, CD4 y CD8. Entonces, recuerden que aquí hay timocitos doble negativos y timocitos doble positivos. ¿Ok? Uno va a decir, pero ¿cuál es el doble positivo? ¿Qué persona qué está diciendo? Aquí está. ¿Ok? Y son estos en el timo que se van a encontrar con el autoantígeno. Ok, y aquí, por citometría de flujo, ¿cómo sabemos que esto existe? Porque teníamos que demostrar que esto existía, pues, ¿no? Citometría de flujo. Entonces, se marca con CD4, CD8 y con CD3, porque todos tienen CD3, que es un marcador que forma parte, ¿no?, del TCA. Entonces, aquí lo vemos. El doble negativo es esta célula aquí, ¿no? Doble negativo, aquí, en el cuadrante inferior, porque no tiene nada. Aquí, eje X, eje Y. Cuanto más esté en los extremos, la expresión es alta. Entonces, ¿quién está aquí? Si es CD8, solo positivo para CD8. 5% de las células. Doble positivo, 80%. O sea, quiere decir que está justamente, ¿no? En todo este proceso se han tomado células del timocito y se ha hecho marcación para ver en qué fases están. Y se ha visto que en el pool de células había 3% de doble negativas, 80% de doble positivas que estaban a punto de pasar la selección química. Tiene 5% de CD8 positivas y tiene 12% de CD4 positivas por el marcador. Y así es como caracterizamos poblaciones en diferentes tipos de respuestas. Aquí inclusive se tomó el timo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez tuve que hacer una marcación en el timo de una rata.
Entonces, para ver, porque yo necesitaba los timocitos, más que los timocitos, yo necesitaba estas células para poder servirle como una camita a mi otro pool de células para que las dé señales para activar, ¿no? Entonces, aquí, a nivel del timocito, ¿no? Que recuerden que cuando hablamos están en desarrollo y cuando somos adultos ya es más pequeño, ¿no? Hasta casi ser imperceptible. Bien. Trabajar con ratones es una cosa, son chiquititos, así los agarro, pero la rata era una blanca, era así, con sus ojos rojos y a mí me dejó. Pero necesitaba su timo, no miedo. Bien, para hacer el experimento. Bien, entonces aquí vemos la parte del TCR, ¿no? De nuevo, recordemos, recombinación BJ solo es posible en la región variable, ¿ok? El TCR tiene una región constante, pero esta no pasa por ningún tipo de cambio, ni en el timo, ni en la periferia, en ninguno, ¿ok? Entonces tenemos en la cadena beta, BJ, ¿ok? Que le da las mayores probabilidades en este gen de cambios, ¿no? Aleatorios, el reordenamiento, en este caso de los genes aleatorios, y en la cadena alfa tiene B y J, nada más, ¿ok? Y aquí vemos justamente, aquí en este cuadrito en la parte de arriba está una comparación, ¿no? De los genes que se encuentran en esas regiones, B de J, para la inmunoglobulina y para el TCR. En el caso del TCR tenemos en la beta, vean, 48 segmentos de genes en la región variable. En la región de diversidad, en la beta 2, en la alfa nada, 0, porque no tiene esa región. Mientras que en la región de joining, en la región de unión, tiene 12 la beta y tiene 50 la alfa de segmentos de genes que hacen el cambio. Y el mecanismo, ¿no? De la diversidad aleatorio, ¿no? Que ya habíamos visto, en el TCR te llega a generar un equivalente 6, 10 a la 6, ¿no? Y en la región de unión, los que tienen, ¿no? Este es el J justamente, y vemos el total potencial del repertorio, 10 a la 11 en inmunoglobulina, y 10, aquí qué es lo que dice, ustedes pueden ver mejor, ¿no? 10 a la 16. Bien, aquí, ¿dónde están los genes que hacen posibles, ¿no? Los RAC, aquí, RAC en 2 tiempos, ¿no? Para las recombinaciones, y la expresión de la enzima transferasa, la TDT, y vemos en dónde están cada uno de estos procesos que hemos visto, y ese es un poquito de complemento. Esto ya lo vimos. Entonces, aquí lo vemos en dibujitos, ¿no? Aquí estamos todos en el timo. Entonces, ojo, aquí hay una parte que creo que dice médula. Es la médula del timo, por si acaso, no es la médula ósea, ¿ok? Pues, ¿por qué les digo? Porque yo busqué y no me di cuenta que en el ABAS, de nuevo, colocan aquí corteza, timo, médula ósea, periferia. Eso no existe para la T, pues, porque del timo no va la médula ósea. Esta es la médula del timo, ¿no? No es médula ósea, ojo. De nuevo, toda la semana los profesores están corrigiendo esa parte. Bien, entonces, aquí, pero yo recordaba que cuando yo lo puse, yo lo borré, creo que no se borró. Aquí, ¿no? La región inicial, los dobles negativos. En la corteza ya yo tengo el doble positivo, y este es el que va a pasar en la región cortical para ser expuesto a las células epiteliales, ¿no? Que son ellas las que van a tener el NHC de tipo 1, tipo 2, y van a estar presentando y definiendo la selección positiva, ¿no? Inicial. Entonces, y la selección negativa también, y después vamos, ¿no? A la unión corticomedular, y aquí yo ya tengo, ¿no? La selección negativa, y después finalmente en el centro del timo yo ya tengo mi célula
¿no? Seleccionada para después ir a la periferia. ¿Ok? Aquí va avanzando. Todo este es el tiempo. Bien, esto es lo mismo, ¿no? Solamente aquí recuerden, no es médula ósea. Y este es el TCR. El TCR, como pueden ver, tiene, ¿no?, la cadena beta y alfa o la cadena gamma delta. ¿Ok? La gamma delta es una célula T, su TCR gamma delta, no convencional. Generalmente, el primero que se invoca cantidad. Se encuentra, por ejemplo, en órganos como el hígado, ¿no? No está ampliamente distribuido, no tiene mucha cantidad. Su TCR es un poco más restricto, ¿no?, que el TCR alfa beta, que es el que tiene la mayor variabilidad. ¿Ok? Pero, de nuevo, el TCR por sí solo no tiene esas colas de señalización citoplasmáticas. ¿Ok? Todas esas moléculas que necesitamos para que fosforilen y la señalización llegue, ¿no?, a que se termine activando, por ejemplo, un FOXP3, ¿no?, un factor de transcripción. Requiere de otras moléculas asociadas que van a amplificar esa señal. Y de esas moléculas son las que conocemos como CD3. El CD3 tiene varias cadenas. Pueden ver aquí gamma epsilon, pero también hay otras que es el lambda, que son unas cositas así, con el símbolo, ¿no? Que a veces yo me olvido qué significa, pero es el lambda. Y son dos cadenas. Entonces, todas ellas en conjunto son las que están, que es la que está aquí, CD3 lambda, ¿no? Esas como tiritas, una cosa así. Ok, entonces todo eso es lo que me va a dar la señalización del TCR. Ok, todos en cadena. Bien. En cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad, ya comentamos un poquito la clase pasada. ¿Qué células presentan el complejo mayor de histocompatibilidad? Dendríticas, dendríticas, macrófagos, las del epitelio cortical, exactamente, que justamente la acabamos de ver, que hacen la presentación. ¿Quiénes más? Linfocitos B, ok, que eso lo pueden ver aquí. Pero si yo le digo que todas las células con núcleo tienen todas nuestras células, ¿saben por qué? Porque presentan nuestros antígenos propios. Si no, ¿cómo va a ser reconocido lo que es nuestro de lo que no lo es? Entonces, cualquiera de las subclases del epitelio reticular puede interactuar con esto para la selección, para los procesos en los que se le presentan los antígenos. Ok, sí, pero en este caso todas las células nucleadas lo tienen el MHC1, que es el antígeno nuestro. ¿Ok? El MHC2, ese sí son las APCs y las del epitelio cortical medular que acabamos de ver. ¿Ok? No son todas. Por eso es que esas células que tienen el MHC2, que también tienen el MHC1, se las conoce como las profesionales. El resto, todas nuestras células nucleadas, tienen la capacidad de presentar nuestros autoantígenos. Si no, imagínense, ¿no?, que una natural killer esté en medio de una respuesta por una infección por virus. ¿Cómo va a diferenciar mi célula que está infectada de la que no está infectada? Por el MHC1 lo reconoce. Recuerden que es la molécula que lo desactiva, ¿no es cierto? Cuando se encuentra con el MHC1, con nuestro autoantígeno saludable, sabe que es nuestro, se desactiva. Si no, destruiría todas nuestras células saludables, ¿no? O si no, ¿cómo el TCD8 puede diferenciar mis células saludables de mis células infectadas o transformadas por un tumor, por ejemplo? Por el MHC1. Una vez que ese MHC1 o el antígeno leucocitario, ¿no?, en este caso, presenta mi autoantígeno y este es propio, no hay ninguna modificación, no ha sido transformado por radiación o por algún componente que lo altere, sabe que está todo bien y se desconecta. Cuando es extraño, cuando no es lo mío, porque ya pasó por la selección química, entonces sabe lo que es mío, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando reconoce que está transformado, que hay un daño, es ahí que citotoxicidad y se activa. Y ya fue la célula dañada. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede con una infección por un virus, por ejemplo? El virus tiene una célula que contiene un virus.
solo material genético, ¿no es cierto? O ARN o ADN. Es una acelular, solo material genético. Entonces, ¿cómo produce proteínas? Si para producir proteínas requiere una maquinaria. Porque infecta las células de huésped. Todo tipo de virus. Así los virus de plantas, los virus de animales, los virus para humanos. Tiene que infectar una célula huésped, sí o sí. Se puede decir que es un parásito intracelular a nivel genético. Porque una vez que mete su material genético en la célula huésped, secuestra toda su maquinaria de formación de proteínas y la hace para que produzcan sus proteínas D. Entonces, ese MHC, ¿qué antígeno va a presentar? ¿Una proteína de la célula huésped o del virus? Del virus. Y eso es lo que la TCD8 va a reconocer como extraño. Porque no. Recuerden que en la selección química he seleccionado el clon que reconoce mi autoantígeno de forma débil, pero lo reconoce. ¿Ok? Entonces, por eso es que vas a ver qué es lo extraño. ¿Me dejé entender? Sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está. Las APCs, ¿no? Tiene aquí las dendríticas, macrófagos y células B, que es las profesionales, pues, ¿no? Generalmente aquí me están activando por su MHC de tipo 2, ¿no? Son las células efectoras. En este caso, por ejemplo, en la TCD4, ¿no? Activando la célula B. Aparte del TCR, también tiene moléculas coestimuladoras como 40 ligantes, y le va a decir qué anticuerpo produce, ¿no? Aquí tenemos la TCD4 con el macrófago, que la activa. ¿Y qué citocina va a secretar, por ejemplo, para activar al macrófago? Interferón gamma, ¿no es cierto? Para que realice la destrucción, ¿no? El estallido respiratorio a nivel del fago lisosal. Y en el caso de la dendrítica, ¿no? Ya vimos, primera señal, segunda señal, todos tienen varias señales, ¿ah? Para activar la T tiene que ser más de una señal. Entonces, aquí yo tengo las moléculas coestimuladoras con la dendrítica y va a proliferar, ¿no? Va a realizar sus diferentes mecanismos. Entonces, bueno, aquí está la descripción de qué es lo que va a estar asociado. ¿Qué es lo que dice acá? TCD4, CD8 son específicos frente a antígenos peptídicos, eso ya lo sabemos, péptidos, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de péptidos, estamos hablando de que es la unión de varios aminoácidos. Entonces, ¿cuántos aminoácidos habrá? Eso depende del MHC, del tipo de MHC, y eso lo vamos a ver ahora. Ok, entonces, ¿recuerdan? Espero que sí. Que cuando hablamos de las dendríticas, mencionamos que había dendríticas inmaduras y dendríticas maduras. ¿Cuál es la presentadora de antígeno? ¿La inmadura o la madura? La madura. Y ahorita vamos a ver por qué. Mientras que la inmadura es la que está aquí, por ejemplo, en la piel, es las de Langerhans, ¿no? Cuando vemos estas APCs, vemos que en realidad, a partir de piel, aparato digestivo, mucosas, ¿no? Todo lo que es tejido conectivo, es captado por la dendrítica inmadura. Esta dendrítica va a madurar en el proceso de viaje por los conductos linfáticos, ¿no? Hasta el linfonodo, ¿ok? Para hacer la presentación del antígeno. Mientras que es diferente cuando tengo un patógeno en sangre, un antígeno en el torrente sanguíneo. ¿Cuál es el órgano donde se va a hacer la presentación de antígeno? El vaso. Es el primer órgano que filtra, ¿okay? Por eso es que parte de las respuestas tengo esplenomegalia, y el vaso aumenta de tamaño, porque ahí está habiendo proliferación de linfocitos B y linfocitos T, para intentar controlar ese patógeno que fue filtrado y que está habiendo presentación de antígenos. Entonces, tengo aquí, veo las características, chicos. Mientras, aquí está, propiedades de la célula presentadora de antígeno, ¿no? Dendrítica, macrófago B, células endoteliales y otras células. Entonces, vemos que con relación a la expresión de MHC de tipo 2, moléculas coestimuladoras. MHC de tipo 2 es una dendrítica. Expresa de forma constitutiva pero en baja cantidad. Requiere de citocinas para aumentar. Entonces, pasa de una inmadura a una madura, ¿no? En el caso de macrófago, MHC, bajo o nada. ¿Cómo presenta antígeno si no expresa MHC?
tiene que aumentar esa expresión. ¿Y cómo lo hace? Con interferón gamma. Sus moléculas coestimuladoras también. ¿Okay? Entonces, se está preparando para presentar, para interactuar con la T. La célula B en MHC constitutivo, pero en baja cantidad y aumenta con citocinas, ¿no? Las moléculas coestimuladoras también, ¿no? Expresan y después aumentan. ¿Okay? Las células aquí vasculares endoteliales también. Y aquí abajito no se puede ver, pero se recuerda que la clase pasada comentamos del folículo, de que tanto en el vaso como en los ganglios linfáticos hay zonas ricas en B y ricas en T. Eso también lo han visto en las morfos, si no me equivoco. Bueno, aquí está. En el caso, bueno, este aquí es en la piel, marcado por una inmunistoquímica, la dendrítica. Pero aquí tenemos el linfonodo. Un linfonodo en donde hay regiones de B, que son estos folículos aquí, las regiones foliculares, que después se forma el centro germinativo allí dentro, y tengo alrededor es la zona de T. Entonces, ¿dónde estará la dendrítica? ¿En la zona de B o en la zona de T? En la de T. Y eso es lo que pueden ver acá. Bueno, vean ustedes eso, por favor, porque aquí no se ve nada. Okay. En el fondo no hay un fondo negro con puntos rojos. Ok, esos puntos rojos son las dendríticas. En la zona negra, la zona de T, de linfocitos T. Está haciendo presentación de antígeno. Y alrededor no está la zona verde. La zona verde son las regiones del folículo, de zonas ricas en B, linfocito B. ¿Okay? Entonces, esto es por una inmunofluorescencia, un corte, marcación con inmunofluorescencia, y se pueden ver dónde están las células, ¿no? Eso sí se ve por corte, y también inclusive se puede ver después viendo cultivos, por ejemplo, en donde ves a la dendrítica que corriendito va hacia la T y le estira un dendrito junto con su MHC para poder hacer la presentación. Bien bonita es. Corre por miotaxis. Es atraída a la T para hacer la presentación. Aunque dice su primer encuentro, ¿no? Bien, entonces en ese momento está fin. Bien, entonces vemos acá las características de las dendríticas, ¿no? Aquí captó en la periferia, a nivel de la piel, por ejemplo, es la de Langerhans, es la inmadura, tiene que madurar y aumentar todas sus moléculas para presentar. Mientras que va migrando hacia los linfonodos, va mejorando todas sus moléculas. Llega aquí ya para presentar antígeno. Entonces vemos la diferencia, vean aquí. Células dendríticas inmaduras está una columna y la otra es madura. Veamos, la expresión, ¿no?, del receptor para la porción FC y receptores para manosa, porque tiene que captar, tiene que activarse, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la dendrítica inmadura? La dendrítica madura ya no, ya se activó, pues, ya no requiere más expresar esa molécula para captar antígeno, porque ahorita su preocupación es presentar lo que ya captó. Vean cómo va cambiando la expresión de las moléculas. En el caso de la expresión de moléculas, para la activación de linfocitos T, las moléculas coestimuladoras de la familia B7, ¿se acuerdan la segunda señal? ¿Sí se acuerdan, no? Que lo dibujé por allá. Okay. Entonces, y las moléculas de migración, ICAN, que se une al DCAN para hacer el rolling de afinidad. Y la citosina IL-12. ¿Quién presenta más? La madura. Porque es esta la que va a interactuar con la T, es esta la que está migrando. Mientras que la inmadura, nada, por súper bajo. Porque no está preocupada con eso. Todavía es tan inmadura que no le interesa eso. En el caso de las moléculas de clase 2, la semivida de la molécula, una vez que está expresando el antígeno. En la dendrítica inmadura, hasta 10 horas. En la dendrítica madura que va a presentar y que está viajando, más de 100 horas. Claro, tiene que garantizar que en el lugar a donde llegue va a hacer la presentación y requiere tiempo. Imagínense que esa molécula de NH2 con el antígeno se degrade. No sirvió de nada todo ese viaje que hizo. Y en el número de moléculas de superficie del MHC de tipo 2, 10 a la 8 creo que dice acá, ¿no es cierto? ¿Es a la 7 o 6? 6. Ustedes sean mis ojos, chicos, pero aquí no veo nada.
¿Ah? 10 10 a la 6. Ok. ¿Y al costado qué dice? La expresión de la molécula de MHC de tipo 2. 7 por 10 a la 6. 7 veces más la expresión de esa molécula. Porque tiene que garantizar presentación. ¿Okay? Entonces, antes no estaba preparada para eso. Ella se prepara a lo largo del camino para su función de presentador. Bien. Y aquí está la molécula, que antes no expresa nada y que comienza a expresar, ¿no? En el caso, aquí está lo que estamos comentando, ¿no? Las características de las moléculas de tipo 1 y 2. En el caso de la MHC de tipo 1, que la vemos aquí, ¿cuántas moléculas son? El MHC tiene 2 moléculas. Una molécula alfa y una beta 2 inmunoglobulina, microglobulina. ¿Ok? Son 2. Una alfa y una beta 2 microglobulina. Y en la MHC de tipo 2 tiene 2 moléculas también. Una es alfa y la otra es beta. ¿Ok? La estructura es diferente. Otro detalle que quiero que observen. ¿Cómo es la hendidura en donde va el antígeno en la de tipo 1? Es cerrada, ¿no es cierto? Es cerrada. Es toda la molécula alfa, unida con la alfa 1, alfa 2. El sitio de unión es estrecho. Y miren, ¿cuántos aminoácidos pueden entrar aquí? En esa hendidura. De 8 a 11 aminoácidos. Ese péptido, para la molécula de clase 1, es 8 a máximo 11 aminoácidos. Porque estamos hablando de una hendidura cerrada. Y en la de tipo 2, ¿es cerrada la apertura? Es abierta. ¿Cuántos aminoácidos pueden encajar aquí? De 10 a 30 a más inclusive. O sea, ese péptido tiene una mayor cantidad de aminoácidos que aquellos que pueden encajar en la MHC por el tamaño de la abertura del encaje del antígeno. ¿Ok? Bien, ¿qué otros detalles aquí? Bueno, MHC de tipo 1, ¿quién presenta? ¿A qué molécula correceptora se une? CD8, ¿no es cierto? Y la de tipo 2, CD4. Bien. Y aquí, bueno, las nomenclaturas. Pues no, en humanos es el HLA, el antígeno repositorio humano, A, B o C, de tipo 1, ¿no? Durante la formación durante la gestación, el que más se expresa es el HLA-C para presentar los antígenos fetales. En el caso del MHC de tipo 2, es el HLA, DR de Q, de P, ¿no? La nomenclatura es diferente. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se forma y cómo va a pasar a expresar el antígeno? ¿No? Cuando hablamos de la célula TCD8, ¿qué tipo de antígeno tiene que presentar el MHC de tipo 1? ¿De qué origen? Es un péptido, pero ¿de dónde viene? A partir de citosol. Es un antígeno de tipo citosólico. ¿Ok? Entonces viene de dentro. Vemos el antígeno derivado por virus o tumores, vamos a suponer, ¿no? Se produce dentro del citoplasma y se va a degradar. ¿Dónde está? Creo que mejor se ve del otro. Aquí, ¿no? Es lo mismo. Tenemos el virus a nivel de citoplasma, ¿ok? Estas proteínas virales van a ser ubiquitinizadas, ¿no? Para poder ingresar en el proteosoma para ser cortados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que el péptido es pequeño, no es toda la proteína, ¿no? En el caso del 1, ¿cuántos aminoácidos máximo? O de 8 a 11, ¿no es cierto? Entonces, una vez que está con la porción V, va a ingresar al proteosoma y aquí va a entrar por esta proteína TAP de transportadora. Pero antes de entrar este antígeno extraño, ¿cómo se va formando? La molécula
de clase 1, recordamos que tiene una cadena alfa y una beta 2 microglobulina, ¿cierto? Entonces, la molécula de clase 1, la alfa, es formada y ella, una vez que es formada, va a tener, para darle soporte, lo conocemos como una chaperona o también conocida como calnexina, que es la que está acá. Es una proteína que le da estabilidad a la molécula hasta que ella se una a la otra cadena que es la beta 2 microglobulina. Cuando llega a la beta 2 microglobulina, esta de aquí se desprende porque ya la molécula está estable dentro del retículo endoplasmático. ¿Ok? Entonces es transportado, ¿no? Y entra el nuevo antígeno para ser colocado en la superficie de esta MHC de tipo 1. ¿Ok? Y después va a salir con forma de, por el aparato de Golgi, por las vesículas del aparato de Golgi, va a ser exocitado, ¿no? Y sale y se expresa en la superficie. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Tenemos a la molécula de MHC de tipo 1, después se va a unir con la molécula de beta 2 microglobulina, pierde la chaperona, y una vez que pierde la calnexina, se encaja el antígeno. Este antígeno que fue ubiquitinizado ingresa por la TAP, por esta proteína, tenemos aquí que es la transportadora, ¿no? Va a permitir la entrada. Tenemos una enzima que va a degradar esa proteína, la parte que tiene la ubiquitina de la misma proteína, la va a fragmentar para que se encaje esos aminoácidos aquí. Y esto después en el aparato de Golgi, por las vesículas, va a ser exocitada y va a ser presentada para interactuar con la célula TCD8. ¿Ok? Tienen ambas diapositivas para que se ayuden entre una a otra para lo que estamos conversando. Bien, entonces, eso es porque el antígeno es de tipo intracelular. Está en el citosol, ¿no? Que es degradado. ¿Ok? Bien. En el caso de la molécula de tipo 2, ya estamos hablando de el origen del antígeno es diferente. Es un antígeno extracelular que puede haber ingresado por endocitosis o por fagocitosis también. ¿Ok? Entonces, ingresa el antígeno, ¿no? En el endosoma. Este endosoma, recuerden que dentro del endosoma tiene que haber un cambio de acidez para poder degradar ese antígeno. Entonces, va a ser degradado y después va a unirse a la vesícula que transporta la molécula ya formada de clase 2. Pero ¿cómo se forma esta molécula? Eso lo vemos aquí. Tenemos en el retículo endoplasmático, tenemos inicialmente a la molécula de clase 2 que también tiene su calnexina, que le da el soporte. Para que llegue, ¿qué molécula? Para que se acople la cadena invariante que se va a unir, otra proteína. Una vez que se une la cadena invariante, ¿por qué es importante la cadena invariante? La cadena invariante va a dar el cierre al sitio del antígeno. Recuerden que estamos hablando de un antígeno de naturaleza extracelular. Entonces, todo el viaje que tiene la molécula formada hasta que se acople con el antígeno, tiene que el sitio de unión, este sitio de unión, tiene que estar cubierto, porque se puede encajar otros tipos de antígeno. Y por eso es la cadena invariante. ¿Ok? Esta cadena invariante que se va a acoplar a esa nueva molécula de clase 2, ¿ok? Va a estar con esa molécula en una vesícula para ser transportada al citosol. Una vez que esté en el citosol, ¿no? Esa cadena invariante va a ser degradada, fragmentada, y es lo que forma el pequeño fragmento de clip. El clip es el residuo de esa cadena invariante que se queda básicamente en la hendidura del antígeno, esperando hasta que se encuentre, ¿dónde está? Aquí. Esperando hasta que llegue el antígeno degradado por el endosoma. Y ahí hay un cambio de antígeno por afinidad y tenemos, ¿no? Después el antígeno extracelular en el sitio de unión, ya el clip fue desprendido y esto es exocitado.
que eso lo vemos acá. El antígeno proteico, ¿no? En la vesícula endocítica, degradado, y aquí tenemos, en este caso recuerden que la molécula de clase 2 tiene dos cadenas, alfa y beta, ¿no? Y aquí está su chaperona, que es la calnexina, esperando encontrarse con la cadena invariable. En la cadena invariable es exocitado, ¿no? Al aparato de Golgi. Esta cadena invariable, aquí se puede ver mejor que la cadena invariable, ¿no? Como es exocitado de retículo al aparato de Golgi, es importante para evitar que cualquier otro antígeno encaje en este lugar. Y allí por eso está la cadena invariante, protegiendo el sitio de unión al antígeno. Y este después es exocitado, es clivado, ¿no? Y el antígeno, ¿no? El antígeno nuevo es el que se coloca allí. El trigo es el péptido de la cadena invariable y aquí está exocitado. ¿Ok? Y aquí se encuentra recién con la molécula CD4 y el TCR de la célula T. ¿Sí? Y bueno, aquí la presentación, aquí en detalle tenemos la presentación de tipo 1. Estos son, puede ser una célula, ¿no? Infectada de repente con un virus o una célula tumoral con el antígeno ya extraño y se lo presenta a la célula TCD8 y directamente, ¿no? Citotoxicidad. O también aquí tenemos al macrófago o a la célula dendrítica o a la célula B haciendo la presentación a la célula T y los diferentes mecanismos que va a activar esta célula TCD4 en este caso. Ahora, aquí tenemos lo que conocemos como presentación cruzada. ¿Qué es presentación cruzada? Presentación cruzada es cuando tenemos un antígeno de origen intracelular citosólico siendo presentado por la molécula de clase 2. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una célula dendrítica, ¿no? Que ha captado parte de esta célula infectada por el virus y lo está procesando. Y en todo caso, el antígeno de origen viral, que debería ser presentado por molécula de clase 1, va a ser presentado por molécula de clase 2, ¿no? Y también aquí tenemos para la célula TCD8, ¿no? Entonces hay una presentación para células TCD8, ¿no? En este caso para la dendrítica es capaz de presentar antígenos vesiculares introducidos por enocitosis por la vía de clase 1 y activar TCD8. Y en el caso de la inmunodominancia de antígenos, puedes tener varios tipos de antígenos para ser presentados, pero siempre hay uno que tiene una dominancia que es más antigénico, ¿no? De sus múltiples péptidos, y ese es el que va a ser presentado más rápido. ¿Okay? Por la clase 1 o clase 2. Y aquí las características que ya hemos visto del MHC, ¿no? Sus cadenas de cada uno, del 1 y del 2, a qué células activan, fuentes de antígeno, de cada uno las diferencias, y bueno, las moléculas que están involucradas en la formación de estas cadenas. ¿Okay? Como algo resumen. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, entonces ahora vamos a formar los grupos para hacer la parte práctica.